Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a ver los criterios de clasificación de ese reino de los seres vivos. El hombre siempre ha sido curioso y tiene un espíritu investigador. Desea saber todo lo que le rodea. Es así de que desde la antigüedad Aristóteles intentó clasificar a los seres vivos, pero esto lo hacía de acuerdo a lo que observaba, ya que en esa época no había instrumentos científicos. Observas, la observación era lo que le daba todo lo que había. Según sus observaciones, dividió a los seres vivos en dos reinos, el reino animal y el reino vegetal. Recuerden que el reino animal se caracteriza por su movilidad y el reino vegetal se caracteriza por poseer clorofila para realizar la fotosíntesis. A los animales los dividió en tres grupos de acuerdo al hábitat, o sea, al lugar donde vivían. Los dividió en acuáticos, aéreos y terrestres. Los acuáticos eran los que vivían en el agua, los terrestres los que vivían en la tierra y los aéreos los que volaban. Y las plantas igualmente las dividió en tres grupos, en hierbas, arbustos y árboles. Las hierbas eran las plantas que tenían tallo suave, los arbustos eran las plantas que tenían varios tallos leñosos y los árboles eran las plantas que tenían un solo tallo leñoso. En el año 1866, con la invención del microscopio, se pudieron observar microorganismos que no podían ser vistos anteriormente, debido a que su tamaño. Pero hubo algo que llamó la atención, era que estos microorganismos se movían como los animales y hacían la fotosíntesis como las plantas, por lo cual resultaba muy difícil clasificarlo en cualquiera de los reinos que existían. No se podía meter en el reino de las plantas porque no realizaban la fotosíntesis, ni en el reino de los animales porque entonces también se movía. O sea, dicho mejor, en otras palabras, no se podían poner en el reino vegetal porque se movían como los animales, ni se podían poner en el reino animal porque hacían la fotosíntesis como la planta. Como los científicos son pero tan fácil de encontrar la solución, decidieron crear un nuevo reino para estos nuevos microorganismos, que fue el reino protista. Este reino, ¿no?, incluye todos aquellos organismos de difícil clasificación, como por ejemplo las amebas, el paramecio, el trypanosoma, toxoplasma, algas verdes, algas rojas, algas pardas, etc. Para 1969, R.H. Whitaker sugirió separar a los hongos del reino vegetal, debido a que los hongos no poseen clorofila y por tal razón no hacen la fotosíntesis. Así que se creó un nuevo reino para ellos, que fue el reino fungi o reino de los hongos. Dentro de este reino encontramos a los champiñones, el paragüita de sapo, la oreja de buey, el carache, el paño blanco, tenemos el tizón de maíz, la roya del café, la levadura con que se hace el pan, tenemos perdón, tenemos la veragua, etc. Ya para el año 1977 se creó el microscopio electrónico, que ayudó a identificar estructuras mucho más pequeñas dentro de las células de los microorganismos. Es así como se descubrió que el reino, anteriormente llamado Monera, incluía organismos que eran muy diferentes debido a la diferencia que habría en su membrana, ya que su membrana tenía la secuencia de nucleótidos de ARN no era igual. Y se crearon
o se surgió de reinos monedas, surgieron dos nuevos reinos, el reino de las arqueobacterias y el reino de la eubacteria. Las arqueobacterias se llaman que son las bacterias más primitivas y son aquellas que viven en climas extremos o en situaciones extremas. Así tenemos como ejemplo las halófitas que viven en un ambiente muy alto de salinidad, las metanogénicas que viven en un ambiente de metano y las termófilas que viven en un ambiente que tiene una alta temperatura. Las eubacterias son las que se llaman bacterias verdaderas y la mayoría causan enfermedades como cuáles tenemos la difteria, el cólera, la tosferina, la tuberculosis, la sífilis, la gonorrea, etc. En este otro vista podemos ver los 6 reinos. Tenemos el reino monera, como le dije, que se dividió en 2 reinos, la arqueobacteria y la eubacteria. El reino protista, que incluye las algas verdes, las algas pardas, las algas rojas. Ahí tenemos que, por ejemplo, protozoarios, protozoo protista, las amebas. Tenemos las plantas, que recuerden que las plantas se dividen en 2 grupos, las gimnospermas y las gimnospermas. Las plantas con flores, las plantas sin flores. Los hongos, que no se realizan fotosíntesis. Y los animales, que son aquellos pues que tienen movilidad. En este otro cuadro podemos ver, ¿no?, los 6 reinos, ¿no?, con los tipos. Tenemos arqueobacteria, leobacteria, los protistas, el reino fungi y lleno planta y el reino de los animales. Ya les dije que la arqueobacteria tenemos como ejemplo la halófita, la metanogénica y la termófilas. Las eubacterias, que son las bacterias verdaderas, ¿no?, y las que en la mayoría causan enfermedades. Los protistas, los protozoarios, las algas y los mohos. Los fungos, los hongos verdaderos. Las plantas, que pueden ser criptógamas, plantas con flores, fanerógamas, plantas, ¿no?, con semillas y sin semillas. Y los animales, que pueden ser invertebrados y vertebrados. Bueno, esta es una clase para que ustedes pues puedan recordar lo que ya saben. Deben mirar los videos que se les puso, los PowerPoint, ¿no?, para repasar todo esto. Y nos vemos pues en la próxima clase.